Hola, bienvenidos. Yo soy Francis Peralta, médico pediatra, y voy a estar con ustedes en el desarrollo de este primer tema, generalidades del crecimiento y desarrollo humano. Un ser humano adulto es el producto de la transformación de una célula inicial, una sola célula inicial en un organismo pluricelular capaz de vivir de forma autónoma y también capaz de reproducirse. Esa transformación involucra la multiplicación de una célula inicial en billones de células hijas y implica además el aumento de tamaño de cada una de ellas y su organización espacial en órganos y tejidos dotados de características tanto morfológicas como funcionales específicas. Ese conjunto de procesos dinámicos, continuos y simultáneos, que además están íntimamente relacionados, es lo que se conoce como crecimiento y desarrollo humano, y que lleva, por supuesto, a alcanzar una plenitud física. Para nosotros como personal de salud es fundamental que conozcamos las bases fisiológicas del crecimiento y del patrón normal de esa transformación, de manera que podamos detectar desviaciones y además podamos establecer medidas preventivas o correctivas en cada caso en particular. Vamos a empezar por establecer definiciones y diferencias, porque si bien los términos crecimiento y desarrollo se usan muchas veces de forma indistinta, en realidad tienen conceptos o expresan conceptos diferentes que apuntan sí a un mismo fin, que es la maduración y la plenitud física del individuo. El término crecimiento se aplica a las modificaciones estructurales y se define entonces como el incremento en masa o volumen de un ser vivo. Se lleva a cabo por fenómenos celulares de hiperplasia e hipertrofia. Se expresa en crecimiento lineal o aumento de dimensiones corporales, por ejemplo, peso, talla, circunferencias o perímetros corporales definidos o segmentos corporales, y se describe en términos cuantitativos o numéricos, en kilogramos, gramos, centímetros, etc. Por su parte, el desarrollo se aplica más bien a las modificaciones funcionales de esas estructuras y se define entonces como la mayor capacidad funcional de diferentes órganos y sistemas. Se fundamenta en fenómenos celulares de maduración y diferenciación y también en la integración de funciones, de diferentes funciones. Se expresa entonces en una organización sucesiva de funciones de diferentes tipos, biológicas, intelectuales, psicológicas y sociales, y se describe en términos cualitativos, por ejemplo, en la adquisición de funciones, en el perfeccionamiento de esas funciones o en la aparición de algún evento. Entonces son ejemplos de desarrollo la erupción dental, las transformaciones en la maduración ósea o en la maduración sexual, y también las habilidades, la adquisición de habilidades en el desarrollo psicomotor. Ambos procesos son procesos dinámicos, simultáneos, que tienen un predominio alternante, a veces predomina uno sobre el otro y luego el otro lo hace sobre el otro. Y por último, son importantes indicadores de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación directa entre el crecimiento y desarrollo normal de un niño y su estado de salud. Cuando analizamos y estudiamos el crecimiento humano, se describen o se reconocen ciertas características que son específicas a los procesos de cambio. Esas características son dirección, velocidad, ritmo y secuencia. ¿Qué es la dirección? La dirección es el sentido en que progresan y se manifiestan los cambios. Esto, por ejemplo, cuando describimos el desarrollo del tejido o maduración del tejido nervioso central o del tejido nervioso, se describe que el control neuromuscular, o sea, el control sobre la musculatura estriada, sigue un sentido descendente, céfalo-caudal. También sigue un sentido próximo-distal y a su vez ventrodorsal. ¿Cómo es esto? En la dirección cefalocaudal se alcanza el control motor, se alcanza en forma descendente, primero en grupos musculares que están más cercanos al sistema nervioso central,
se controla primero los grupos musculares del cuello para alcanzar el control cefálico, el control sobre el movimiento de la cabeza, luego el control de grupos musculares del tronco que van a permitir la sedestación y por último el control de grupos musculares de miembros inferiores que permitirán la bipedestación y la marcha. En cuanto a la dirección próximo-distal, ese control sobre grupos musculares se alcanza primero en los grupos musculares más próximos al sistema nervioso central y progresa en sentido centrífugo hacia los grupos musculares más distales. Así, por ejemplo, en el desarrollo del control neuromuscular en los miembros superiores, el control progresa en sentido hombro, brazo, antebrazo, mano, dedos, para alcanzar finalmente el control y la pinza fina que caracteriza al ser humano. Por último, en la dirección ventrodorsal, la maduración de las funciones dependientes de las estructuras ventrales del sistema nervioso central, como el cerebro, lo que es el cerebro, como lo es el control motor, se hacen manifiestas antes que las funciones de órganos o de estructuras más dorsales, como el cerebelo, con el que se alcanzan la coordinación de movimientos y el equilibrio. Entonces, eso es lo que significa dirección y esas son las diferentes direcciones en las que progresan las habilidades o destrezas que marcan el desarrollo del tejido nervioso. Otra característica es la velocidad, que no es más que el incremento de masa o desarrollo en la unidad de tiempo. En esta lámina podemos ver las diferentes velocidades de crecimiento longitudinal durante toda la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta el final del crecimiento, al final de la adolescencia. Se expresa, como lo dije, en centímetros en centímetros por la unidad de tiempo por mes o en centímetros por año, y así vemos las diferentes velocidades. Por ejemplo, en este cuadro tenemos las velocidades de crecimiento fetal máximas que se llegan a alcanzar 11 centímetros por mes. Luego la velocidad en el primer año, que es en promedio entre 24 y 25 centímetros por año, sí. Y en el segundo año esas velocidades descienden de 12 a 13 centímetros por año para subir un repunte en la edad de la adolescencia de 7 a 12 centímetros por año, que caracteriza la única aceleración en la etapa postnatal. Esto es lo que significa velocidad de crecimiento. Y el ritmo no es más que el patrón en el que se alterna tanto la aceleración como la desaceleración del crecimiento general o del crecimiento en cada tejido. Así, en esta misma lámina, podemos describir un ritmo de crecimiento longitudinal en el que hay una aceleración importante en la primera mitad de la vida prenatal, luego seguido de una desaceleración en la segunda mitad de la vida postnatal. Esa desaceleración continúa luego del nacimiento, que está marcado por la línea punteada. Esa desaceleración se detiene un poco durante los años preescolares y escolares, en los que hay las velocidades tienen cifras estables, para luego sufrir una única aceleración en la vida postnatal. En la edad de la adolescencia se consigue un máximo de velocidad de crecimiento y luego se sigue una etapa de desaceleración hasta llegar al punto cero de crecimiento. Eso que acabo de describir es el patrón de crecimiento longitudinal general. Igual que cada tejido tiene su particular patrón de crecimiento o ritmo de crecimiento. Por último, la última característica que vamos a describir es la secuencia, que no es más que la forma en que se suceden los diferentes eventos del desarrollo, uno ordenado tras otro. Esto es muy manifiesto sobre todo cuando describimos la maduración sexual, en el que los eventos se manifiestan en un orden invariable. En todas las niñas, por ejemplo, se manifiesta tal como tenemos aquí: primero la aparición de los botones mamarios, luego del vello púbico, el crecimiento de la talla, la menarquia o primera menstruación, luego los eventos de desarrollo del vello axilar, para alcanzar finalmente los cambios
de figura y el tamaño adulto de las mamas. Ese orden es siempre igual, es invariable en todas las niñas. Igual se describen los eventos para los varones. Eso lo vamos a ver más adelante en temas posteriores como en la adolescencia. Cuando vamos a estudiar y a describir las diferentes transformaciones que se producen durante todo el proceso, debemos hacerlo por etapas, porque si bien todos esos eventos son continuos y son iguales en todos los seres humanos, su intensidad y su velocidad varían en diferentes momentos de la vida. Entonces vamos a describirlos en cada uno de esos momentos. La etapa prenatal se divide en dos grandes momentos o etapas: etapa prenatal y etapa postnatal. La etapa prenatal ustedes ya la estudiaron a fondo en embriología, por allá en anatomía microscópica. Sin embargo, a modo de recordatorio, vamos a describir en lo que concierne a nuestra materia lo que más nos importa. Recordemos que en la etapa prenatal se suceden los cambios más espectaculares del crecimiento y desarrollo, porque esencialmente son cambios somáticos en el que se transforma en una única célula en un lactante. Esta etapa entonces comprende a su vez dos periodos: el periodo embrionario y el fetal. Embrionario, como ustedes lo saben, va desde la fecundación hasta la 8ª semana. Sin embargo, algunos autores la definen hasta la semana 12, debido a que hasta esa semana todavía hay una intensa hiperplasia. Eso caracteriza al periodo embrionario. En una intensa hiperplasia se da la organogénesis entre la 4ª y la 8ª semana. En este periodo hay un escaso aumento del tamaño del embrión, que se alcanza apenas una longitud corporal de 5 centímetros y un peso de 9 gramos. Si bien no es muy sensible a la nutrición materna, sí lo es a factores ambientales que pueden interferir en esos delicados procesos de organogénesis, originando malformaciones congénitas. Por otra parte, el periodo fetal es aquel que va desde la 9ª semana hasta el término del embarazo. En este periodo se produce una intensa hiperplasia, pero también intensa hipertrofia celular, que se traduce en el crecimiento de órganos formados, de esos órganos formados en el periodo anterior. Las dimensiones, tanto en longitud como en peso, se incrementan de forma importante. Al final de este periodo, el feto, ya al momento ya para nacer, alcanza un peso promedio de alrededor de 3 kilos y una longitud, de alrededor de 50 centímetros. Este periodo sí es muy sensible a las carencias nutricionales y enfermedades maternas, entre ellas la hipertensión. Las carencias nutricionales maternas y enfermedades como la hipertensión pueden tener un efecto negativo sobre el crecimiento y desarrollo en este periodo. Luego se sucede el periodo postnatal. En el periodo postnatal de crecimiento se divide a su vez en 6 periodos: neonatal, lactante, preescolar, escolar, adolescencia y adulto. Cada uno comprende un tiempo determinado. Y nosotros durante el desarrollo de toda la materia vamos a hablar de las características en cada una de esas etapas. No me voy a detener ahorita en esto. Solamente remarcar que la etapa neonatal es la que va desde el momento del nacimiento hasta los primeros 28 o 29 días. El lactante desde el primer mes hasta los 23 meses. El preescolar desde los 2 años hasta los 6 años. El escolar desde los 7 a los 12 años. La adolescencia varía de acuerdo al sexo. Se inicia primero en las hembras alrededor de los 9-10 años y en los varones alrededor de los 10 o 12 años. También termina primero en las hembras, 2 años antes, que en los varones. La última etapa es la etapa de adulto, que a su vez se divide en joven, medio y tardío de acuerdo a los grupos etarios. Hay otras clasificaciones que pueden encontrar en la bibliografía, en la que engloban, incluyen en una primera infancia, tanto el periodo neonatal como el periodo de lactancia. En la segunda infancia, las edades preescolar y escolar, y la adolescencia y la adultez sí permanecen igual. Cada uno tiene sus características, cada periodo tiene sus características, y eso lo vamos a estudiar en clases posteriores. Ahora, todo ese conjunto de procesos de transformación que se llevan a cabo durante todo el crecimiento y desarrollo humano
está determinado por un patrón genético. Ese patrón genético es el que tiene una acción permanente durante todo el crecimiento, es el que determina la estatura, forma, composición corporal en todos los individuos. Determina también la variación que se presenta entre un sexo y otro, y también determina las características individuales de cómo madura el ser humano, si es un madurador promedio, si es un madurador temprano, si es un madurador tardío. También regula procesos de crecimientos compensatorios, de crecimiento, como los crecimientos de recuperación que se suceden después de alguna enfermedad o de algún evento que haya detenido o haya alterado el crecimiento. Y es también responsable, por supuesto, de enfermedades genéticas. Ese patrón genético se va a ver influenciado por factores, algunos inherentes al mismo individuo, como es el eje neuroendocrino, y también por factores que son ajenos a ese individuo, que son los factores ambientales. En verde tenemos los factores inherentes al mismo individuo, que son denominados factores endógenos o intrínsecos, y los factores en marrón, los factores exógenos o extrínsecos al individuo. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Vamos a empezar por los factores endógenos. Dentro de los factores endógenos, el neuroendocrino es el que permite el normal funcionamiento del organismo y tiene un efecto modulador a través de factores hipotalámicos y de hormonas hipofisiarias que actúan sobre procesos bioquímicos en órganos y sistemas corporales determinados, y que permiten que todos los procesos que están programados genéticamente se lleven a cabo de forma normal. Cuando hay algún desequilibrio en estos procesos neuroendocrinos, entonces se puede producir alteraciones en aceleración o en retraso de ese crecimiento. Los factores hipotalámicos, esto funciona como un eje hipotálamo, hipófisis, órganos diana. El hipotálamo produce factores hipofisiotrópicos, que son neurohormonas. Esas neurohormonas actúan sobre la hipófisis, en particular sobre la adenohipófisis, e inducen en ella la producción y secreción de hormonas hipofisiarias que van a actuar sobre órganos diana u órganos periféricos. Así, en esta imagen, en este cuadro que tenemos aquí a la izquierda, vemos cuáles son esos factores hipotalámicos: TRH, GNRH, CRH, la GHRH y por último las somatostatinas. Todos estos factores hipotalámicos actúan promoviendo específicas hormonas hipofisiarias en el adenohipófisis. Estas específicas hormonas hipofisiarias actúan sobre órganos blancos también específicos. Así, la TSH actúa sobre la tiroides y promueve en ella la producción, la secreción y liberación de hormonas T3 y T4, las hormonas tiroideas. Las gonadotrofinas hipofisiarias actúan entonces sobre sobre testículos y ovarios, promoviendo la secreción y liberación de hormonas sexuales. La ACTH hipofisiaria actúa sobre la corteza suprarrenal, induciendo la producción de andrógenos suprarrenales, y la hormona de crecimiento actúa de forma directa o indirecta, promoviendo el crecimiento longitudinal no solamente el crecimiento de huesos y de músculo, sino el resto de los organismos de la economía corporal. Por último, la somatostatina es una neurohormona producida en el hipotálamo que inhibe la secreción, produce el control sobre la secreción de hormonas de crecimiento. Vamos a puntualizar el mecanismo de acción de cada una de estas hormonas. La somatotropina o hormona de crecimiento tiene una acción fundamental en la vida postnatal, tiene una acción positiva de forma directa y también de forma indirecta sobre el crecimiento y desarrollo óseo, estimulando la proliferación de cartílago de crecimiento, actúa sobre el crecimiento óseo, promoviéndolo, y también sobre la maduración, aumentando la retención de calcio y mineralización ósea. Esto lo hace, estas dos funciones de promoción del crecimiento y desarrollo óseo, que eso se hace de forma directa, pero también se acompaña de una forma indirecta en la cual la hormona de crecimiento actúa sobre el hígado y otros tejidos periféricos, estimulando la producción de sustancias que por su parecido con la insulina se llaman
factor insulínico de crecimiento, en especial el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que a su vez promueve el crecimiento y desarrollo de los diferentes tejidos, incluyendo el del tejido óseo. La hormona somatotropina se ve estimulada su secreción por la inanición, la hipoglicemia, el sueño, el ejercicio, los traumatismos y la excitación, y su secreción se ve inhibida por la somatostatina, como lo dijimos antes, y por la hiperglicemia, la obesidad y el envejecimiento. En esta lámina vemos, se las traje para que mostrarles cómo es pulsátil la secreción de hormona de crecimiento en el plasma y cómo tiene un efecto especialmente potente el ejercicio intenso en la secreción de hormona de crecimiento en el torrente sanguíneo, y también cómo hay una elevada secreción de hormona de crecimiento durante las primeras horas del sueño profundo. La otra hormona dentro del eje neuroendocrino que estamos estudiando es la hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas que tienen que aumentan la actividad metabólica celular en casi todos los tejidos corporales. Promueve la síntesis de proteínas y el metabolismo de nutrientes a nivel celular, y tiene estas formas de acción sobre el metabolismo óseo, sobre el crecimiento óseo y sobre la maduración dental y del crecimiento y desarrollo del cerebro, tanto en la vida prenatal como en la vida postnatal. Podemos resumir que la tiroides estimula o favorece el crecimiento, pero sobre todo lo hace sobre la maduración ósea. No debemos olvidar su efecto sobre la maduración dental y sobre el crecimiento cerebral, que es muy importante. Las hormonas sexuales o andrógenos y estrógenos se producen por efecto de las gonadotrofinas hipofisiarias, se producen a nivel de las gónadas, ovarios y testículos. Ellas tienen un efecto de aceleración del crecimiento, pero sobre todo de la maduración ósea. Son las responsables de la aparición de caracteres sexuales secundarios que marcan la maduración sexual, estimulan además el desarrollo muscular. Los andrógenos en particular estimulan la producción de glóbulos rojos, o sea que tienen efectos sobre la maduración del tejido hemático, y debemos recordar siempre que si bien promueven el crecimiento óseo, también tienen sobre todo cuando tienen niveles elevados en sangre, como sucede en la época de la adolescencia, reducen la duración de ese crecimiento porque producen una intensa maduración que finaliza con el cierre de cartílagos de crecimiento. Por último, las hormonas suprarrenales o glucocorticoides de corteza tienen una acción, en este caso una acción negativa sobre el crecimiento y desarrollo óseo, porque promueven la salida de calcio de los huesos e interfieren en la síntesis de proteínas. Además, aparte de este efecto, son responsables de algunos caracteres sexuales que aparecen en la etapa previa a la pubertad y que se conocen como adrenarquia. Y además tienen un efecto sobre el tejido hemático, estimulando la producción de glóbulos rojos, pero disminuyendo la de glóbulos blancos. Por último, aunque no es de las hormonas del eje neuroendocrino de crecimiento, la insulina es un importante regulador hormonal, y como el regulador de todas esas hormonas que hemos descrito, tienen un efecto promotor del crecimiento celular, facilita la síntesis y depósitos de proteínas y aumentan la producción de factor de crecimiento insulínico tipo 1, además de que actúa en forma sinérgica con la hormona de crecimiento. Entonces tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y desarrollo corporal. Aquí en esta lámina les dejo un cuadro resumen del control neurohormonal de las diferentes hormonas de ese eje neuroendocrino y su efecto sobre cada uno de los procesos, puntualizando que la somatotropina o hormona de crecimiento
aumenta el crecimiento longitudinal, aumenta la maduración ósea y aumenta el desarrollo muscular, sobre todo los procesos de crecimiento y maduración ósea. Las hormonas tiroideas, por su parte, aumentan más la maduración ósea que el crecimiento óseo, pero también tienen una importante acción sobre la maduración dental y del sistema nervioso central. Las hormonas sexuales aumentan crecimiento, pero sobre todo son importantes promotores de la maduración ósea. Tienen también un efecto promotor del desarrollo muscular y por supuesto son los responsables del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, o sea, de maduración sexual. Las hormonas suprarrenales, las únicas hormonas que tienen un efecto negativo disminuyendo el crecimiento y desarrollo óseo. En eso estábamos hablando de factores intrínsecos o endógenos, pero vamos a revisar ahora los factores que son externos a cada individuo y que también tienen una acción sobre el crecimiento y desarrollo. El más importante de ellos, y por eso lo pongo de primero, es la nutrición. Sabemos que durante todo el crecimiento se producen grandes cambios en la composición corporal, tanto en la masa muscular como en la masa grasa y también en la composición del agua corporal. Todas esas modificaciones producen también modificaciones a su vez de los índices metabólicos y cambian los requerimientos nutricionales. Es por eso que la nutrición se debe adaptar al momento biológico que está viviendo el individuo. La nutrición en la etapa prenatal, por supuesto, depende de la nutrición y salud general materna. Depende, por supuesto, además de que haya un sistema de intercambio madre-feto, o sea, que la placenta funcione de forma normal. Una vez en la etapa postnatal, en la que estamos fuera del claustro materno, la nutrición depende solamente de la disponibilidad y de la utilización de los nutrientes que están dentro de los alimentos. En este cuadro final les dejo la forma en la que la nutrición modifica o influye sobre el crecimiento y desarrollo del ser humano. Una nutrición óptima favorece el crecimiento normal. Una alimentación que tenga déficit tanto en calidad como en cantidad va a disminuir las velocidades de crecimiento y vamos a obtener una talla final menor y un desarrollo menor. Y por último, el exceso en la nutrición no acelera el crecimiento en talla, solo acelera el crecimiento en peso, por lo tanto, predispone a alteraciones a patologías como el sobrepeso, la obesidad y los trastornos metabólicos. Otros factores exógenos que debemos describir son los factores socioeconómicos, que tienen una influencia marcada también sobre los diferentes procesos de crecimiento. Así, por ejemplo, a través de los años se han realizado numerosos estudios y se ha comprobado las diferencias de crecimiento entre clases altas y menos favorecidas. Los niños de clases sociales pobres crecen menos que los de clase social más favorecida. Quizás los factores ambientales que están directamente ligados a la pobreza son los que están involucrados en ese hecho, por ejemplo, los bajos ingresos económicos, el bajo nivel de instrucción de los padres, las malas condiciones de saneamiento ambiental, la mayor frecuencia de enfermedades, el difícil acceso a una adecuada atención de salud, es la inadecuada alimentación, ya sea por hechos culturales o por problemas económicos. Entonces, es innegable que durante todo el progreso de los eventos de crecimiento y desarrollo, el nivel de vida general de una población va a marcar una tendencia sobre el incremento en variables de crecimiento como talla o adelanto de eventos madurativos. Eso es lo que se conoce como tendencia secular, que es el aumento promedio de crecimiento en talla y eventos madurativos como la menarquia en generaciones recientes en comparación con generaciones anteriores. Esto asociado a mejores condiciones de vida que permiten que el potencial genético se exprese en su totalidad. Otros factores exógenos son el ambiente afectivo, que definitivamente pueden interferir, sobre todo en casos de carencias afectivas. Esto se puede traducir en detención del crecimiento y no nos debe asombrar porque sabemos que eso tiene un control en el sistema nervioso central y por supuesto estas privaciones afectivas pueden alterar entonces que el eje neuroendocrino se
se desempeñe de forma normal. Otra de los factores que influyen son las drogas, la exposición a drogas, ya sea drogas de abuso o drogas de uso terapéutico, tanto en la etapa prenatal como postnatal. Aquí les hice un listado de más o menos las drogas que más están comprobados su efecto deleterio sobre el crecimiento y desarrollo. En la etapa prenatal, no solamente hormonas y drogas teratógenas, sino además drogas socialmente permitidas como el alcohol y el cigarrillo pueden causar alteraciones de tensión, sobre todo en el crecimiento y desarrollo, y también, por supuesto, las drogas de abuso. En la etapa postnatal, medicamentos como estimulantes del sistema nervioso central o medicamentos anticonvulsivantes, antidepresivos, todos esos medicamentos que tienen efectos en el sistema nervioso central pueden tener un efecto negativo porque pueden alterar ese eje neuroendocrino. También esteroides, ya sean los que se administran vía oral o aquellos que se administran inhalados, pueden también tener un efecto negativo sobre el crecimiento y desarrollo. Y debemos tener presente todas esas prescripciones que se hacen tanto en la etapa prenatal como en la etapa postnatal por su potencial efecto sobre los procesos de crecimiento. Otro de los aspectos o factores que pueden influir son la ocurrencia de enfermedades en el periodo prenatal, infecciones, radiaciones, hipertensión arterial, y en la etapa postnatal en particular las enfermedades renales, cardíacas, digestivas, pulmonares y tiroideas. En algunos países en los que se viven estaciones, cambios estacionales de clima, se han descrito cambios. Por ejemplo, describen que en la primavera se crece más que en otras estaciones climáticas, y también en otros países en los que el individuo vive en alturas geográficas elevadas, esto puede alterar procesos de crecimiento y afectarlo. Los periodos de crecimiento, los periodos críticos del crecimiento debemos definirlos como periodos de crecimiento acelerado, en los que hay mayores requerimientos nutricionales y mayores necesidades psicoafectivas. Por lo tanto, son periodos que representan mayor riesgo. Estos periodos son el periodo prenatal, los 2 primeros años de vida, y la adolescencia. Debemos describir, además, que no todos los tejidos, como lo dijimos antes, crecen de forma igual. Unos tienen una intensidad, ritmos y patrones de crecimiento diferentes. En esta lámina podemos ver, por ejemplo, cómo las curvas de crecimiento en cuanto a cómo se alcanzan el porcentaje de crecimiento de cada uno de esos tejidos varía de uno a otro. En general, esto que se llama la curva de Escamón, que fue descrita por allá en los años 1930, expresa la evolución del crecimiento en el tiempo, el porcentaje de crecimiento en las diferentes edades. Partimos de la descripción del tejido musculoesquelético, que tiene un patrón de crecimiento que también siguen las vísceras, el tejido sanguíneo. Describen un patrón de crecimiento en el que hay un crecimiento progresivo, aumento progresivo en la infancia, con una aceleración en el crecimiento en el periodo de la adolescencia, luego una desaceleración hasta llegar al punto máximo, hasta alcanzar el 100% de crecimiento. Durante estos cambios, entonces hay manifestaciones también de cambios en las proporciones corporales que ya vamos a describir. Por su parte, el tejido nervioso representado por el cerebro tiene un crecimiento particular. En los primeros años, gran crecimiento, en los 2 primeros se alcanza el 60% del crecimiento total, por eso representa un periodo crítico de crecimiento, y a los 6 años se alcanza el 90% del crecimiento de ese tejido. Luego sufre una desaceleración constante. Aquí en esta gráfica de la derecha podemos ver cómo se describe un rápido crecimiento en los primeros 2 años de vida,
para alcanzar, como dije, el 60% del crecimiento total, y luego ya alrededor de los 6 años ya el crecimiento es prácticamente total, el 90% se alcanza en esos primeros años. Es por eso, es un crecimiento, este tejido tiene un crecimiento particularmente acelerado en los primeros años de vida y luego un crecimiento muy lento. En cuanto a la maduración de ese tejido, el desarrollo es temprano, junto con su crecimiento. La dirección y secuencia son invariables, que ya lo describimos, y existen factores que tienen una gran influencia sobre el crecimiento del tejido cerebral. En especial, subrayo la supresión nutricional prolongada, o sea, la desnutrición prolongada en estas etapas de la vida pueden tener un efecto que dejen un déficit, no solamente morfológico, sino funcional de un tejido tan importante como el tejido nervioso cerebral. En cuanto a la curva del crecimiento de tejido gonadal, sufre permanente desaceleración en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros 2 años hay una disminución de ese crecimiento, se alcanza muy poco porcentaje de crecimiento, pero en la edad de la pubertad y adolescencia él sufre una aceleración importante. Esa aceleración permanece hasta alcanzar el 100% del desarrollo y el crecimiento de ese tejido, y este final de crecimiento se sucede en la edad adulta. Perdón. En esta gráfica es solamente para hacer muy evidente los cambios que se suceden en el tejido en el tejido osteoarticular, ¿sí? Vemos cómo la cabeza duplica su tamaño al nacer, el tronco triplica el tamaño al nacer, los miembros superiores cuadruplican el tamaño al nacer y los miembros inferiores quintuplican su tamaño al nacer. Esto tiene como consecuencia los cambios en las diferentes proporciones corporales. Por ejemplo, en la relación segmento superior y segmento inferior, recordemos que el segmento inferior es aquel que va desde el borde superior de la sínfisis pubiana hasta los talones, y el segmento superior el que va desde el vértex o coronilla hasta la sínfisis pubiana. Esa proporción, que es de 1,7 en el recién nacido, por una preeminencia del tamaño del polo cefálico, va cambiando en la medida en que cambian eso, en la medida en que las velocidades de crecimiento cefálico disminuyen, en cambio las velocidades de crecimiento osteoarticular aumentan, y entonces se va produciendo un cambio en ese índice, en esa relación segmento superior, segmento inferior. Al año ya se hace igual a 1 y alcanza en la edad adulta su valor final, que es igual o menor a 1. En cuanto a las proporciones corporales, por ejemplo, del crecimiento particular de la relación cara-cráneo, que no sigue el del resto del cuerpo, el pobre crecimiento del macizo facial en la etapa prenatal marca el que el recién nacido tenga una relación cara-cráneo de 1:8, una parte la cara, 8 partes el cráneo. Luego, en la etapa postnatal, la desaceleración del crecimiento del polo cefálico, del cráneo, y el aumento de las velocidades de crecimiento del macizo facial producen una alteración o una modificación de esa relación cráneo-cara. Ya a los 2 años, la relación que inicialmente era 1:8 en el recién nacido llega a ser de 1:3 a los 10 años, y se alcanza la relación final de 1:2 en la edad del adulto. Otro de los tejidos que crecen de forma particular es el tejido dental, porque estos son tejidos, los dientes son estructuras que aparecen a edades determinadas. El crecimiento de los dientes es independiente del crecimiento general, se divide en 2 etapas: la dentición temporal o decidua, que va de los 6 a los 30 meses, y la dentición permanente, que va desde los 6 años hasta la adolescencia. En cada etapa la vamos a revisar cuando vayamos paso a paso en el desarrollo de la asignatura. La velocidad de crecimiento de este tejido está influenciada por estos factores, desde los factores genéticos o familiares, que determinan la variabilidad amplia que hay, en donde presentamos recién nacidos que tienen dientes erupcionados, hasta lactantes cercanos al año que todavía no han iniciado su dentición.
Esto porque sigue ese patrón genético o familiar. Luego las enfermedades endocrinas, en especial la tiroides, puede producir alteración en el crecimiento y desarrollo de este tejido. Los estados nutricionales también tienen un importante efecto o influencia sobre ellos. Y por otra parte, trastornos metabólicos o algunos medicamentos pueden también influir sobre el crecimiento de estos tejidos.